En este video revisaremos las características, estructura e importancia de los monosacáridos o azúcares simples. Los monosacáridos, como ya lo hemos dicho, son los monómeros de los carbohidratos, son las unidades básicas de todos los carbohidratos. Y los monosacáridos son pequeñas moléculas formadas solamente de carbono, de hidrógeno y oxígeno. Específicamente contienen un esqueleto de 3 hasta 7 átomos de carbono, como podemos apreciar en esta figura. Como pueden ver, tenemos una molécula formada por 1, 2, 3, 4, 5 y 6 carbonos. Más adelante le vamos a dar el nombre que corresponde, pero fijémonos primero en su estructura. Aquí tenemos un monosacárido de 6 átomos de carbono. ¿Pero qué características tienen ellos? Cada carbono, excepto uno, va a estar unido a un grupo funcional. En el primer video del curso de biología revisamos grupos funcionales. El grupo hidroxilo es aquel donde encontramos un oxígeno unido a un hidrógeno. Entonces fíjense, cada carbono excepto uno. Aquí tenemos el segundo carbono, un grupo hidroxilo. Tercer carbono, un grupo hidroxilo. Cuarto carbono, un grupo hidroxilo. Quinto carbono, un grupo hidroxilo. Sexto carbono, el grupo hidroxilo. Cada carbono, excepto uno, el primer carbono, no está unido a un grupo hidroxilo. El primer carbono está unido a un hidrógeno y los otros dos enlaces a un átomo de oxígeno. ¿Cómo denominamos a este grupo funcional CO? Este grupo funcional CO lo denominamos grupo carbonilo, es decir, siempre vamos a encontrar en los monosacáridos esta estructura. Solamente uno de los átomos de carbono, en este ejemplo es el primero, puede ser cualquiera de ellos, uno de los átomos de carbono no está unido a un grupo OH, sino a un grupo carbonilo. Eso es necesario que lo resaltemos, ya que de acuerdo a esto es que vamos a clasificar a los monosacáridos en dos grandes grupos. Y sigamos revisando las características de los monosacáridos. Como lo hemos podido ver en algún momento, los monosacáridos son muy solubles en agua, como por ejemplo la glucosa lo podemos disolver fácilmente en un vaso con agua, pero además van a ser insolubles en solventes orgánicos. Y también hemos podido apreciar que la mayoría de ellos tienen un sabor dulce. Es la característica casi fundamental de los monosacáridos. Y en nuestro organismo los monosacáridos van a poder ser fabricados a partir de compuestos que no son carbohidratos. Ese proceso se conoce como gluconeogénesis. Y vamos a poder fabricarlos a partir, por ejemplo, de aminoácidos e inclusive de ácidos grasos. Mientras que algunos monosacáridos cortos de 3 carbonos, por ejemplo, van a poder ser fabricados, es decir, sintetizados durante la fotosíntesis. Un ejemplo de ellos es, por ejemplo, el gliceraldehído. Por otro lado, podemos diferenciar a los monosacáridos por su estructura química. Hemos dicho que hay dos grupos funcionales fundamentales en los monosacáridos, el grupo funcional oxidrilo u OH y el grupo funcional carbonilo o CO. Y es este último el que nos va a permitir clasificar a los monosacáridos en dos grandes grupos. Por ejemplo, si el grupo carbonilo CO está al final de la cadena, como en ese esquema, este carbono del extremo contiene el oxígeno. Es por lo tanto un grupo carbonilo, y cuando los monosacáridos tienen al extremo de la cadena el grupo carbonilo, vamos a llamarlo derivado aldehídico o específicamente se les va a denominar aldosas. Mientras que si el grupo carbonilo está en otra posición, veamos el esquema. En este caso, el grupo carbonilo se va a encontrar no en el extremo, sino en este ejemplo en el segundo carbono. En otra posición que no sea el extremo, a esos monosacáridos los vamos a denominar derivados cetónicos y su nombre específico será cetosas. Si el grupo carbonilo se encuentra en el extremo de la cadena, será una aldosa, mientras que si el grupo carbonilo se encuentra en una posición que no sea el extremo, como vemos acá, ¿cómo vamos a llamar a esos carbohidratos, a esos monosacáridos? Los denominaremos cetosas. Entonces, los monosacáridos van a estar clasificados en dos grandes grupos, tan solo por la posición del grupo carbonilo, aldosas y cetosas. Como indicamos, los monosacáridos están formados por 3, 4, 5, 6 o 7 átomos de carbono. Revisemos cada uno de ellos, empezando por aquellos que tienen 3 átomos de carbono o llamados triosas. Dentro de los monosacáridos vamos a encontrar a las triosas, que es el monosacárido más simple que existe, solamente como lo indica el nombre tiene 3 carbonos, y además hemos dicho que podemos clasificarlos en dos grandes grupos, las aldosas y las cetosas. ¿Y por qué lo clasificamos? Por la posición del grupo carbonilo. Si está en el extremo será una aldosa y si está en otra posición será una cetosa.
El gliceraldehído es el ejemplo de la aldosa, es el monosacárido más simple de todos, el más pequeño, mientras que por el lado de las cetosas tenemos a la dihidroxiacetona. El gliceraldehído es la primera molécula orgánica que se fabrica durante la fotosíntesis y parte de la estructura química del gliceraldehído se va a utilizar para fabricar más adelante, es decir, al final del proceso de la fotosíntesis, la glucosa. Por otro lado, la dihidroxiacetona, o conocida por sus iniciales DHA, se extrae a partir de la caña de azúcar o de la remolacha, conocida en algunos lugares también como beterraga, y se utiliza como un acelerador del proceso de bronceado de la piel, es decir, se utiliza el DHA en los productos cosméticos para el bronceado. La dihidroxiacetona se consume junto con el piruvato por vía oral en deportistas que quieren potenciar la degradación de las grasas e incrementar la masa muscular. A partir de esas triosas, el gliceraldehído, una aldosa, y la dihidroxiacetona, una cetosa, se van a originar todos los demás monosacáridos superiores. Es decir, el gliceraldehído va a originar a las demás aldosas y la dihidroxiacetona por su lado a las cetosas superiores. ¿Y cuáles son esos monosacáridos superiores? Pues veámoslos. Vamos a encontrar monosacáridos mayores, monosacáridos formados por 4 carbonos, por 5 carbonos, por 6 carbonos, por 7 carbonos, es decir, tetrosas, pentosas, hexosas o heptosas, y cada uno de ellas en sus dos formas, como aldosas o como cetosas. En el caso de las triosas, tetrosas y heptosas, van a funcionar como moléculas intermediarias del metabolismo de los carbohidratos, como lo estudiaremos luego, mientras que las pentosas son los componentes esenciales de los ácidos nucleicos y también de muchos polisacáridos. En el siguiente grupo de monosacáridos, las cetrosas, es decir, aquellos que tienen 4 átomos de carbono, también vamos a encontrar dos grupos, tanto aldosas como cetosas. En el primero de ellos, las aldosas, tenemos como ejemplo a la eritrosa. Como observamos, tiene 1, 2, 3 y 4 átomos de carbono. Y en el extremo va a estar el grupo carbonilo, por eso pertenece a las aldosas. ¿Qué características o qué funciones va a cumplir la eritrosa? La eritrosa es un intermediario en la vía de las pentosas fosfatos y además participa directamente en la fijación, o sea, en la utilización del átomo de carbono a partir del CO2 del aire durante el ciclo de Calvin en la fotosíntesis. Además, es un precursor para la biosíntesis de algunos aminoácidos. Por otro lado, así como hay aldosas, encontramos cetosas, cual de ellas la eritrulosa. Y la eritrulosa cumple las siguientes funciones. Se utiliza mucho en la industria cosmética junto con un monosacárido que vimos en el grupo anterior de las triosas, la dihidroxiacetona o DHA. ¿Y en qué se utiliza? En el autobronceado, ya que tiene la particularidad ambos compuestos DHA y eritrulosa que reaccionan con la queratina que hay en nuestra piel y va a darse un color marrón que es temporal, es decir, una reacción parecida a la de nuestra piel con la presencia de los rayos ultravioletas. Veamos a continuación el siguiente grupo de monosacáridos o pentosas con 5 átomos de carbono. Las pentosas también pueden existir en dos formas, como aldosas o como cetosas, pero veamos a cada una de ellas. La ribosa es un monosacárido formado por 5 carbonos, como estamos apreciando acá, con el grupo carbonilo en el extremo. Este monosacárido se va a formar, se va a sintetizar a partir del monosacárido de 4 carbonos del grupo anterior que revisamos, que es la eritrosa. Habíamos dicho que cada uno de los grupos inferiores va a dar origen al monosacárido de mayor número de carbono subsiguiente. La ribosa tiene 5 átomos de carbono, la eritrosa 4. La ribosa a su vez es el principal componente del ácido ribonucleico y también del adenosín trifosfato, la molécula de energía que le estudiaremos en el capítulo correspondiente. La siguiente pentosa es la arabinosa, que es de origen vegetal y se encuentra formando parte de la pared celular primaria de ellos, de los vegetales, y es el componente de la pectina y de la hemicelulosa, que son polisacáridos. Y por último, el tercer tipo de pentosa dentro de las aldosas que revisamos, la silosa, que es de origen vegetal, es esencial en la nutrición humana y es muy fácil su absorción en el intestino delgado. Estos tres ejemplos que hemos revisado corresponden a las aldosas pentosas, pero también existen cetosas dentro de este grupo. Revisemos cuáles son ellos. Las pentosas de 5 átomos de carbono también pueden presentarse como cetosas, y tenemos por aquí a la ribulosa.
5 átomos de carbono. La función que cumple esa molécula es la molécula sobre la cual se va a fijar el dióxido de carbono durante el ciclo de Calvin en la fotosíntesis. Mientras que la celulosa cumple la función de ser un intermediario, una molécula intermediaria en la ruta de los pentosafosfatos, donde se va a producir o generar ribosa. El último grupo de monosacáridos que vamos a revisar son las hexosas. Y las hexosas también vamos a clasificarlas en dos grandes grupos, las aldosas y las cetosas. Revisemos el primero de ellos, las aldosas. Esta vez vamos a describir a tres moléculas que son muy importantes y que cumplen esas características: 6 átomos de carbono y el grupo carbonilo en un extremo. La primera de ellas es la glucosa, que sabemos que es la principal fuente de energía de todas las células. La mayoría de los organismos la utiliza como fuente de energía mediante el proceso de respiración celular, al final del cual esta glucosa es oxidada, obteniéndose ATP. La glucosa se encuentra en sangre, ya que a partir de ahí puede llegar a cualquier célula que requiera energía. La segunda molécula de ese grupo es la manosa. La manosa forma parte de polisacáridos de origen vegetal y también en los animales se va a encontrar en glucoproteínas, o sea, macromoléculas, como hemos revisado en clases anteriores. Y finalmente, en las hexosas aldosas encontramos a la galactosa. Pero para poder describir vamos a borrar un momentito ese texto para colocar el correspondiente a galactosa. Esa molécula, la galactosa, se encuentra formando parte de la membrana celular de nuestras células en forma de glucolípidos y glucoproteínas, especialmente en las células nerviosas, las neuronas. Y algo importantísimo de la galactosa es que se va a poder sintetizar, fabricar en las glándulas mamarias a partir de la misma glucosa para formar la lactosa. Y respecto al siguiente grupo de hexosas, las cetosas, vamos a describir a una molécula. Tenemos a la fructosa, bastante conocido por todos nosotros por ser el monosacárido más dulce de los que existen. Se puede encontrar, por ejemplo, la miel cuando los frutos maduran, y junto a la glucosa van a formar parte de un disacario conocido como sacarosa. Algo que vamos a añadir a esa clase es con respecto a que los monosacáridos no siempre se encuentran solo como monosacáridos, sino como algunos de sus derivados. ¿Y cuáles son esos derivados de los monosacáridos? Dentro de ese primer grupo de derivados de monosacáridos vamos a encontrar a los azúcares sustituidos. ¿Y a qué se refiere este término? A que parte de la molécula del monosacárido ha sido sustituido por otra molécula, como por ejemplo tenemos a la glucosamina, que es muy conocido por nosotros en el tratamiento de la artritis y de la artrosis. ¿Qué ocurrió con la glucosa? La glucosa, como vemos en este esquema, ha sufrido un cambio. Un grupo OH ha sido sustituido por el grupo funcional amino NH2. De allí viene el término glucosamina. ¿Dónde vamos a encontrar ese componente? En el exoesqueleto de crustáceos. Los crustáceos tienen un esqueleto por fuera, duro, que los protege. Está formado por glucosamina. También vamos a encontrar glucosamina en la pared celular de los hongos. Y como lo dije al inicio, la glucosamina es utilizada comúnmente en el tratamiento de pacientes con artritis y artrosis. Otro ejemplo de azúcar sustituido es la glucosa 6-fosfato. Glucosa 6-fosfato nos está dando una idea de qué cosa es lo que vamos a encontrar. Tenemos en ese esquema la molécula de glucosa. Un grupo OH, un grupo oxidrilo, ha perdido el hidrógeno. Y ese hidrógeno ha sido sustituido por un grupo fosfato. De ahí viene el término glucosa 6-fosfato, porque el carbono 6 es donde ha ocurrido esa fosforilación. Fosforilar, por lo tanto, significa añadir grupo fosfato. La glucosa 6-fosfato es importante su participación durante la glucólisis y además en la ruta de las pentosas fosfato. El siguiente grupo de derivados de monosacáridos va a ser el de azúcares reducidos. ¿Y a qué se refiere el término reducido en química? En química se dice reducido cuando ha perdido un átomo, un electrón. En ese caso tenemos el ejemplo de la desoxirribosa. Para el caso de ese ejemplo, la desoxirribosa se origina a partir de la ribosa. La ribosa es la que se va a reducir. La ribosa es un azúcar, por eso el término azúcar reducido. ¿Y cómo es que así se reduce? Va a perder un átomo de oxígeno. Fíjense acá en el segundo átomo de carbono hay un grupo OH en la ribosa, mientras que en la desoxirribosa un átomo de oxígeno se va a liberar. Entonces tendremos esta composición.
De allí viene el nombre. Es una ribosa sin oxígeno, desoxirribosa. Y el último grupo de derivados de monosacáridos corresponde a los azúcares oxidados. Y como el nombre indica, ese monosacárido va a sufrir una oxidación. Tenemos como ejemplo al glucuronato o ácido glucurónico. ¿Qué es lo que ocurre? El carbono número 6 de esta molécula, de la glucosa, se va a oxidar y ahora vamos a tener la presencia de un grupo funcional carboxilo, como está indicado acá. ¿Y dónde va a ocurrir todo ese proceso? ¿Y dónde es importante esta molécula? En el hígado. En nuestro hígado va a funcionar de la manera siguiente, combinándose con drogas, con toxinas o inclusive con hormonas para ser transportadas a otra zona de nuestro cuerpo, es decir, las hace solubles y esto facilita su eliminación de nuestro organismo si se tratan de drogas o toxinas. Antes de terminar esta clase, hagamos un repaso de lo que hemos observado. Los carbohidratos son moléculas muy importantes como hemos revisado y su clasificación está basada en el tamaño de las moléculas. La unidad fundamental, el monómero de los carbohidratos, es el monosacárido. Hemos visto que los monosacáridos son esqueletos de átomos de carbono. Todos los átomos de carbono, excepto uno, tienen un grupo oxidrilo y uno de ellos tiene un grupo carbonilo. Y dependiendo de dónde se ubique el grupo carbonilo, vamos a estar en presencia ya sea de una aldosa o de una cetosa. Recuerden, la aldosa tiene el grupo carbonilo en el extremo, mientras que la cetosa el grupo carbonilo lo va a tener en otra posición. Nos faltan revisar a los oligosacáridos y los polisacáridos, que van a ser tema de nuestros siguientes videos.